Vamos a continuar entonces con los componentes internos de la computadora. Nos habíamos quedado en ejemplos de bus, ya habíamos hablado también de otros componentes, por supuesto, y ya habíamos visto lo que era un bus, que son todos los componentes que se encargan de intercomunicar los diferentes dispositivos o componentes internos que tiene una computadora. Pueden ser cables, pueden ser ranuras o slots, también se le llama en inglés, donde se conectan los dispositivos, como por ejemplo las memorias, procesador, las placas gráficas, placas de sonido, y también pueden ser los circuitos mismos de la placa base. Entonces avanzamos. Los puertos de comunicación que ustedes conocen, esto es lo que va, digamos, detrás del computador, como ser el VGA, que es del video, los seriales de las impresoras, la conexión para internet, que es el Ethernet, ¿verdad?, conocido como RJ45, el PC2, que hoy en día casi ya no se utiliza. Esto vendría a ser la parte del teclado, perdón, teclado y mouse. En este caso hoy en día se está utilizando mucho los teclados y mouse que ya son USB. Dice dispositivos a los cuales se conectan a través de un cable, como la impresora, el escáner, el teclado. Eso es lo que vienen a ser los puertos. Pueden ser seriales, paralelos y los puertos USB. Esto podemos avanzar. Antes de ver lo que es la memoria RAM, yo quisiera mencionarles que nosotros estamos viendo más bien una computadora de escritorio, los componentes de una computadora de escritorio, y quiero hablarle un poquitito de la diferencia con una notebook, ¿verdad? Porque algún compañero o alguna compañera puede decir, está bien, estamos viendo los componentes de una computadora de escritorio, pero ¿qué hay con una notebook, ¿verdad? Realmente los componentes internos de una notebook son idénticos o sea que, por decirlo de una forma, a los de una computadora de escritorio. O sea, el esquema y los componentes son iguales, solamente que por supuesto los que están en una notebook son de una forma más compacta para poder hacerlo más portable. Entonces, por eso en la asignatura siempre lo que nosotros hacemos es montar una computadora de escritorio, porque si ustedes entienden allí, conocen todos los componentes, son los mismos componentes también a los que tienen una computadora de escritorio. Nada más para explicar esa característica. Después tenemos, dentro de los componentes internos, la memoria RAM. Dice que es el componente fundamental de la computadora, espacio de almacenamiento temporal utilizado por el microprocesador y otros componentes. ¿Por qué dice temporal? Porque mientras que la computadora esté encendida y esté trabajando, allí se almacenan los datos, pero una vez que la computadora se apaga, estos se borran todos los datos. Por eso es volátil, es rápida, influye en el rendimiento de la computadora. O sea, cuanto más memoria tenga la computadora, va a ser más rápido. Eso es algo notable, ¿verdad? Su capacidad se determina en megabytes o en gigabytes también. Hoy en día la capacidad habitual puede ser 2 gigas. Hoy en día hasta 16 gigas se está utilizando así entre el común de la gente, vamos a decirlo. Por supuesto que en empresas grandes o en compañías se utilizan ya supercomputadoras que tienen una capacidad más elevada, ¿no? Después está lo que es la memoria ROM. Lo que estábamos viendo anteriormente, memoria RAM. Esto es memoria ROM, por sus siglas en inglés, que es Read Only Memory. Esto significa memoria de solo lectura. Dice solo lectura, incorporada a la tarjeta madre. O sea, es un chip que viene pegado por la placa base. Eso es lo que es la memoria ROM. Almacena la rutina de arranque. O sea, es una memoria que la gente, cuando fabrica la placa madre, le pone esa memoria allí a la placa para que sea la encargada de controlar los componentes que se conectan a la placa, si está todo bien conectado,
también para cuando la computadora, vamos a suponer, uno monta todo ya la computadora con todos los componentes. Cuando arranca la computadora, cuando uno enciende, esta memoria ROM es la que es la encargada de controlar si todo está conectado correctamente. Una vez que ella revisa todo eso y ve que está todo correcto, entonces le da ya la prioridad al sistema operativo que está instalado por lo general dentro del disco duro. Ahora, si encuentra algún problema, por ejemplo, no encuentra conectado el teclado o no encuentra el procesador, lanza algunos mensajes por pantalla correspondientes para que el usuario pueda determinar si existe algún fallo o si existe alguna omisión, digamos, por decirlo de alguna forma. Por eso dice acá: la información es almacenada de manera permanente, guarda las instrucciones para arrancar la computadora y posibilita la carga del sistema operativo. O sea, ustedes siempre van a tener la diferencia entre memoria RAM y memoria ROM. Entonces la memoria RAM es volátil, o sea, lo que estábamos viendo anteriormente, ¿verdad? La memoria RAM es volátil, y la memoria ROM sí que es permanente. O sea, esa información que está allí, por más que se apague el computador o se desenchufe de la toma, no se va a perder esa información que está grabado allí. Eso se hizo de fábrica. Entonces allí ya tienen también una idea. Acá tienen, por ejemplo, esto es la memoria RAM y esto viene a ser la memoria ROM, que es un chip que ya viene pegado por la placa base. Por lo general, por ese chip dice BIOS. En este caso AMI es el fabricante. Otra forma también de llamarle a la memoria ROM se le llama también BIOS en la jerga de los técnicos, le vamos a decir. Entonces eso es lo que viene a ser la diferencia entre ambos tipos de memoria. Después, dentro de los componentes internos también tenemos lo que es el disco duro. Es un dispositivo que se encuentra dentro del CPU, tiene una capacidad de almacenamiento muy elevada. En estos discos se guarda toda la información, además de los programas que tiene la computadora. Esto es un disco duro. Existen ahora por lo menos 3 modelos que les quiero mostrar de disco duro aquí. Este que está acá en el centro es el que es un poquito más antiguo, pero que hasta hoy en día se utiliza todavía, por eso le estamos mostrando, que viene a ser el disco duro IDE. Esto es la conexión IDE, que es la un poquito más antigua, y esta es lo que va enchufado por la fuente de energía. O sea, los discos duros tienen 2 conexiones: uno para conectarse, por supuesto, con la placa madre para que pueda tener comunicación con los demás componentes, y otro es a la fuente de energía que le alimenta, por supuesto, para poder funcionar. Entonces este es el IDE, y este viene a ser el que es un poquito más sofisticado, ya que se le llama SATA por sus siglas en inglés, que más adelante le vamos a estar dando qué significa, ¿verdad? Básicamente en este primer momento ustedes tienen que saber que el SATA es más reciente, una actualización ya del IDE, por lo tanto es más veloz su conexión y es también más, por supuesto, confiable. Esto viene a ser las conexiones también del disco duro SATA. Esto, que es un poquito más ancho, por decirlo así, es lo que va conectado por la fuente de energía, y este, que es un poquito más angosto, es lo que va conectado por la placa base para poder conectarse con los demás dispositivos. La misma cosa que este. Tiene una conexión con la placa base y una conexión con la fuente de energía. Y después está el disco duro sólido, que se le llama hoy en día, no sé si alguien ya, me imagino que habrán escuchado, también de la misma forma. Sí, pasamos. Y acá tienen las partes de lo que viene a ser el disco duro. Entonces, digamos ya la parte interna del disco duro. Disculpen, acá tenemos, digamos, lo que sería un disco duro en la parte interna, ¿verdad? No vamos a estar profundizando mucho todavía esto, más adelante vamos a estar viendo también en otros trabajos. Disco duro, dice unidad de almacenamiento masivo, no volátil, porque
Obviamente, por más que se apague la computadora, la información que está guardada dentro permanece, es de forma permanente. Se almacena todo tipo de archivos y generalmente se instala el sistema operativo en este dispositivo. Esas serían las características principales del disco duro. Aquí tienen algunas partes principales, tiene un motor de giro, tiene un eje, la cabeza de lectura y escritura, que es la encargada de guardar la información y también extraer, y tiene acá los platos o las bandejas o discos, como se les llama. Pero como les digo, en este momento no vamos a profundizar para no alargar mucho esta clase. Aquí un poquitito más de clasificación de memoria. Nosotros ya vimos memoria principal, que es la RAM, y memoria secundaria, que es la ROM. Memoria RAM y memoria ROM. Entonces, nada más para recordar. Luego tenemos lo que es el procesador. Dice: componente central de la computadora, administra y controla todos los dispositivos. Elemento que influye directamente en el rendimiento de la máquina. Se mide en megahertz por lo general. Algunos que son más, digamos, más actualizados son en gigahertz. Eso representa la velocidad de procesamiento. Los más conocidos de hoy en día del mercado, por decirlo de una forma, son los Intel y los AMD. Existe una competencia entre ellos, por supuesto. Las últimas líneas, una de las últimas líneas del Intel son los i7, i5, i3, que algunos de ustedes que conocen ya algo de informática habrán escuchado. Y los AMD están los Athlon, Zenfone y esos modelos que son también los competidores. Básicamente el procesador es el encargado de hacer la parte de cerebro de la computadora, el que procesa todos los datos. Por lo general, la memoria principal es como si fuera lo que le administra lo que él tiene que hacer, tipo la secretaria, pero el procesador es el que hace el trabajo en sí, digamos, por decirlo de una forma. Aquí tienen lo que son las fotos de un procesador, así de forma más concreta, más cercana, ¿verdad? Es un chip también, solamente que es un poquito de tamaño un poco grande, ¿verdad? Estos Pentium son los modelos un poco más viejos de la Intel, antes de que salgan los i, la serie i, ¿verdad? Y el Athlon del AMD era su competidor, ¿verdad? Entonces, para que ustedes tengan acá una noción del tamaño del procesador, acá está con la mano, en la mano de una persona, ¿verdad? Para que puedan dimensionarlo. Yo mediante estaremos, el objetivo de la materia, que ustedes puedan ver esto, puedan armar una computadora de forma, digamos, presencial, para que puedan conocer los componentes y poder conectarlos. Ahora tenemos la estructura básica de una computadora desde el punto de vista de sus componentes internos y externos, para que ustedes tengan una visión general, por decirlo de una forma. Esto UCP, fíjense, UC y UAL. Recuerdan que ya habíamos hablado de esto y yo les dije, es bueno que ustedes ya vayan memorizando para que después en los esquemas ustedes puedan interpretar, ¿verdad? Esto viene a ser unidad central de proceso, esta parte UCP. Y la unidad central de proceso se divide en unidad de control, que es UC, y unidad aritmético lógica. Estas unidades más adelante en otras partes de la asignatura, por decirlo de una forma, vamos a estar hablando de cada uno de ellos, cuáles son sus funciones, cómo ellos se comunican entre sí, ¿verdad? Ahora solamente estamos haciendo, digamos, una vista bien básica para que ustedes vayan conociendo el esquema. Después vamos a ir profundizando. Y este MP que figura acá es la memoria principal, que habíamos dicho que se le puede llamar memoria RAM o memoria central también. Y esto es lo que le administra los datos y le va pasando al procesador para que él vaya ejecutando. El procesador lo ejecuta y envía nuevamente o a la memoria, o ya envía para mostrar en pantalla, o para poder sacar por las impresoras o por los discos.
Entonces esto que está acá viene a ser los buses, que es el encargado de conectar todos los componentes, como habíamos dicho, que pueden ser los cables, por ejemplo. Y después acá están los componentes externos que ya estuvimos viendo también, como por ejemplo el monitor, el teclado, el disco, los puertos que también ya hablamos, y el puesto paralelo que por lo general corresponde a la impresora. Entonces, para que ustedes tengan en una forma un poco más general cómo es el esquema de una computadora. Con eso podemos pasar a la parte del software. ¿Qué es lo que es software? Parte inmaterial que no podemos tocar, constituida por programas y datos. El principal software de una computadora, por supuesto, es el sistema operativo. Es el que se encarga de gestionar y coordinar los aspectos físicos y lógicos de una computadora. O sea, es el software básico de una computadora que se encarga de comunicarse con el hardware, de administrar el hardware. Entonces, los más conocidos, los que más se utilizan en el mundo actualmente, podemos citar Windows, Mac, que es de la manzanita, ¿verdad? Como se dice, y Linux, que es una distribución gratuita. Entonces, para que ustedes tengan una idea, ¿cuáles son las funciones de los sistemas operativos? Proporciona una interfaz para que el usuario pueda utilizar, por supuesto, la máquina. Gestiona el hardware, CPU, memoria, dispositivos. El encargado de gestionar el hardware de la computadora. Administra los ficheros. Esto se refiere a los sistemas de archivos, donde se guardan los archivos, los documentos, por decirle de una forma más amigable. Y después los servicios y funciones de apoyo a otros programas. O sea, para que otros programas se puedan instalar, por supuesto, necesitan que esté el sistema operativo. Por ejemplo, si ustedes quieren instalar un PowerPoint a su máquina, o un antivirus, o un procesador de textos, sí o sí tiene que tener el sistema operativo primero, si no, no van a poder instalar, por supuesto, ¿verdad? Por eso acá dice que una de las funciones del sistema operativo es de servir servicios y funciones de apoyo a otros programas. Y como ya habíamos visto, está lo que es el de Apple, ¿verdad? Del Mac, el sistema operativo de la Mac. Esto es algo exclusivo de la marca. Solamente si uno tiene una máquina de esta marca va a poder utilizar su sistema operativo. No se puede utilizar en otra máquina, ¿verdad? O sea, es algo bien exclusivo, como los productos como los demás productos de esta compañía. Después está el Linux, el pingüinito, que es de distribución libre, gratuita, y el Windows, que es lo que más bien uno siempre conoce. Entonces, de esa forma estamos llegando ya casi al final de nuestra presentación. Solamente un esquema acá de software les puse también para que ustedes vean el sistema operativo como está, digamos, encastrado dentro de una computadora desde el punto de vista lógico, por supuesto. Fíjense que está el sistema operativo, está intermedio entre el hardware y una aplicación. O sea, primero está el componente hardware que ya estuvimos viendo, los componentes externos e internos de una computadora. Después se instala el sistema operativo, que es el encargado de gestionar este hardware, que ellos puedan trabajar, digamos, al servicio del usuario. Y de arriba de ese sistema operativo se van instalando las aplicaciones que necesita el usuario. Estas aplicaciones son más específicas, como por ejemplo, si una persona es arquitecta o es ingeniera, así como ustedes, va a necesitar, por ejemplo, de algún programa para hacer planos o hacer, digamos, gráficos. Entonces instala las aplicaciones pertinentes para el efecto, por decirlo así. Ahora, si es un usuario, más bien un usuario intermedio, por decir de una forma, va a necesitar, por ejemplo, solamente programas más estandarizados, como por ejemplo procesadores de texto, antivirus. Entonces, las aplicaciones que se instalan sobre el sistema operativo ya depende ya de lo que el usuario haga. Si es, por ejemplo, un programador, una persona especializada que hace programas
va a necesitar las herramientas de programación dependiendo del lenguaje, Java, Python, lo que él utilice. Entonces, dependiendo a lo que él necesite, le va a estar instalando las herramientas. O sea, las aplicaciones son ya las herramientas específicas que necesita el usuario según su área, vamos a decirlo de esa forma. Entonces, con estas aulas podemos decir que hemos visto de una forma general los componentes, ya sea de hardware y de software, que posee una computadora. Estamos abiertos a las preguntas y comunicados por los medios pertinentes. Muchas gracias.